La rutina de mi vida matrimonial se había convertido en un eco monótono, una repetición de días que se deslizaban sin emoción. Cada mañana el aroma del café recién hecho me despertaba, pero no era suficiente para ahogar la sensación de vacío que me acompañaba. Mi pareja, absorto en su mundo, apenas notaba mi presencia. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: los niños, las cuentas, los planes del fin de semana. Me sentía como un fantasma en mi propio hogar. Valencia, con su vibrante cultura y tradiciones, parecía un lugar lejano para mí. Recordaba las fallas con sus enormes figuras de cartón piedra y el olor a pólvora en el aire. La paella cocinándose a fuego lento en una terraza cercana evocaba recuerdos de días felices y risas compartidas. Sin embargo, esos momentos parecían pertenecer a otro tiempo, uno que ya no existía. Una tarde, mientras organizaba viejas fotos familiares en busca de algo que me devolviera un poco de esa alegría perdida, me topé con una imagen que me golpeó con fuerza. Era una foto de él, mi hijastro, sonriendo despreocupado en la playa durante unas vacaciones pasadas. Su risa era contagiosa y su mirada reflejaba una inocencia que había sido sustituida por la complejidad de la adolescencia. En ese instante sentí un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. La idea de un viaje familiar a Valencia surgió casi como un susurro entre las conversaciones cotidianas. Mi pareja lo propuso como una forma de reconectar como familia, yo lo vi como una escapatoria a la monotonía que me ahogaba. Sin embargo, había algo más profundo y perturbador en esa idea: la posibilidad de estar más cerca de él durante esos días soleados junto al mar. Mientras planificábamos el viaje, una parte de mí se sentía emocionada ante la perspectiva del reencuentro con esos momentos felices del pasado. Pero otra parte temía lo que podría suceder si mis sentimientos hacia mi hijastro comenzaban a manifestarse más allá del cariño familiar. La confusión crecía dentro de mí mientras contaba los días hasta nuestra partida. Al llegar a Valencia, la ciudad vibrante nos recibió con los brazos abiertos. El bullicio del mercado y el aroma a paella llenaban mis sentidos mientras explorábamos las calles adoquinadas. Me esforzaba por disfrutar del momento familiar, sin embargo, la tensión entre mi pareja y mi hijastro era palpable. Intenté ignorar las miradas furtivas y los murmullos apenas audibles entre ellos. Una tarde en la playa, cuando todos decidieron irse a descansar después del almuerzo, me quedé sola con él bajo el sol ardiente. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras conversábamos sobre trivialidades. Pero había algo diferente en su mirada esta vez, algo que me hizo sentir viva nuevamente. De repente nuestras manos se rozaron accidentalmente al intentar alcanzar el mismo juguete flotante en el agua. En ese instante, robado entre risas y miradas cómplices, sentí que el aire se volvía denso y cargado de posibilidades prohibidas. La tensión creció entre nosotros hasta que un impulso incontrolable nos llevó a acercarnos aún más. El beso fue inesperado, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos con asombro mutuo. Ambos quedamos atónitos ante lo que acabábamos de hacer, era como si hubiéramos cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo incorrecto. A medida que regresábamos al hotel esa noche, mis pensamientos eran un torbellino incontrolable. Todo lo que conocía parecía desvanecerse ante esta nueva realidad que comenzaba a tomar forma dentro de mí. La culpa comenzaba a invadir mis pensamientos mientras intentaba entender qué significaba aquel beso para nosotros dos. El viaje continuó lleno de momentos compartidos y silencios cargados de significado entre él y yo. Cada encuentro casual se convertía en un desafío para mantener nuestras emociones bajo control mientras intentábamos actuar normalmente frente al resto de la familia. Pero cada vez que veía su sonrisa o escuchaba su risa distante desde otra habitación del hotel, recordaba ese beso robado y todo lo que implicaba: confusión, deseo reprimido e inevitablemente culpa por traicionar los límites establecidos por nuestra relación familiar. A medida que avanzaban los días y nos acercábamos al final del viaje familiar, sabía que debía enfrentar mis propios sentimientos antes de regresar a casa y volver a la rutina diaria donde todo sería aún más complicado si no tomaba una decisión clara sobre cómo proceder. Las noches se volvieron cada vez más difíciles, cada momento juntos estaba impregnado por esa tensión latente entre nosotros dos. La presión emocional aumentó cuando comencé a notar cómo mi pareja se alejaba aún más emocionalmente mientras yo intentaba encontrar respuestas dentro mío.
Un día después de una conversación superficial sobre planes futuros familiares durante la cena, una charla sin alma, escuché un comentario despreciativo dirigido hacia mí por parte de mi esposo que me hirió profundamente. Sus palabras resonaron como campanas lejanas marcando el final definitivo de cualquier conexión emocional real entre nosotros. En medio del caos emocional interno surgió otra realidad. Él también parecía estar lidiando con sus propios sentimientos confusos hacia mí tras nuestro encuentro inesperado en la playa. En un momento privado lejos del resto del grupo familiar, mientras caminábamos juntos, él finalmente confesó sentirse igual, confundido e incapaz de entender qué significaban esas emociones nacientes para nosotros dos. La pregunta quedó suspendida entre nosotros: ¿valía realmente la pena seguir explorando esta conexión? ¿Podríamos permitirnos arriesgarlo todo por algo tan incierto? Mientras regresábamos al hotel esa noche bajo el manto estrellado sobre Valencia, con sus luces titilantes reflejándose en nuestras miradas, sabía muy bien que estaba llegando al punto crucial donde debía decidir qué camino tomar antes del inevitable regreso a casa donde todo volvería a ser igual, o tal vez diferente para siempre. La mañana siguiente desperté con un nudo en el estómago. El sol entraba por la ventana, iluminando los recuerdos de la noche anterior. La playa había sido un momento de desconexión, pero el peso de lo que había sucedido se sentía más pesado que nunca. Mientras me preparaba para el día, traté de concentrarme en las actividades familiares que teníamos planeadas: visitar el mercado central, disfrutar de una paella y ver las fallas. Sin embargo, la idea de compartir esos momentos con él me llenaba de inquietud. El desayuno transcurrió en un ambiente tenso. Mi pareja parecía distraído, absorto en su teléfono mientras yo intentaba mantener una conversación ligera con el resto del grupo. Las risas de mis hijos resonaban en la habitación, pero mi mente estaba lejos, atrapada entre lo que debería ser y lo que había comenzado a sentir. La imagen de su rostro al confesar sus sentimientos me perseguía. Decidí que debía actuar como si nada hubiera pasado. Después del desayuno, propuse ir al mercado central. La idea era disfrutar de las tradiciones locales y dejar atrás el peso emocional que había comenzado a acumularse. Caminamos entre los puestos llenos de frutas vibrantes y especias aromáticas. La vida bulliciosa del mercado contrastaba con mis pensamientos oscuros. Mientras explorábamos los colores y sabores de Valencia, no podía evitar robarle miradas a mi hijastro. Él reía con sus hermanos, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una chispa inconfundible que me hizo temblar por dentro. En ese instante comprendí que no podría ignorar lo que había surgido entre nosotros. Después de comprar algunos ingredientes para la cena, decidimos pasar por la playa nuevamente antes del almuerzo. La brisa marina era refrescante y me recordó el momento en que estábamos solos juntos entre las olas. Mis hijos corrieron hacia la orilla mientras yo me quedé atrás, sumida en mis pensamientos. Él se acercó a mí mientras observábamos cómo las olas rompían suavemente contra la arena. ¿Te gustaría caminar un poco?, preguntó con voz suave. Asentí sin poder articular palabra alguna, mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de estar a solas con él una vez más. Caminamos juntos por la orilla, sintiendo la arena fresca bajo nuestros pies descalzos. La conversación fluía naturalmente entre nosotros, hablábamos sobre trivialidades mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía momentáneamente. Sin embargo, sabía que cada palabra también contenía un subtexto, lo que no decíamos era aún más significativo. Al llegar a un rincón apartado donde apenas había gente, él se detuvo y me miró fijamente a los ojos. No puedo dejar de pensar en lo que pasó anoche, confesó con sinceridad. En ese momento sentí como el tiempo se detenía, nuestras respiraciones se sincronizaban y todo lo demás desaparecía. Yo tampoco, respondí finalmente, incapaz de ocultar mis propios sentimientos más tiempo. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sin pensarlo dos veces, un roce suave al principio que rápidamente se convirtió en algo más intenso. Nos besamos. Fue un acto inesperado que nos dejó atónitos a ambos. El mundo exterior volvió a cobrar vida lentamente mientras nos separábamos abruptamente como si hubiésemos tocado fuego. Pero no podía evitar sentirme viva como hacía tiempo no experimentaba. Esa conexión prohibida encendió algo dentro de mí que creía perdido.
El sonido lejano de las risas infantiles nos trajo nuevamente a la realidad y comprendimos rápidamente las implicaciones de lo sucedido. Miré hacia el mar mientras trataba de ordenar mis pensamientos caóticos. Sabía que esto complicaría aún más nuestra situación ya frágil. Regresamos al grupo con una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. Cada palabra intercambiada parecía cargada de significado oculto ahora entre nosotros dos. Mis hijos estaban felices jugando en la arena, ajenos a la tormenta emocional interna que estaba surgiendo en mí. A medida que avanzaba el día, intenté sumergirme completamente en las actividades familiares. Almorzar paella junto al mar y disfrutar del ambiente festivo valentino me ayudó temporalmente a distraerme del dilema emocional creciente dentro mío. Sin embargo, cada vez que miraba hacia él o escuchaba su risa resonando entre los demás miembros del grupo familiar, recordaba ese beso robado y cómo había cambiado todo para mí sin previo aviso ni preparación alguna. La tarde llegó rápidamente y decidimos asistir a una exhibición sobre las fallas donde los fuegos artificiales iluminarían el cielo nocturno valenciano por primera vez durante este viaje familiar tan esperado desde hacía meses. Mientras caminábamos hacia allí entre multitudes emocionadas llenas de luces brillantes y música festiva resonando por doquier, sentí como mi corazón latía desbocado nuevamente al tenerlo tan cerca. ¿Estás bien?, preguntó él suavemente mientras caminábamos juntos detrás del resto del grupo familiar. Su voz era como un bálsamo para mi alma atormentada, pero también traía consigo nuevas dudas sobre cómo manejar esta situación tan delicada ahora expuesta ante ambos. Solo, estoy pensando, respondí evasivamente sin poder revelar toda mi confusión interna ni los miedos profundos acerca del futuro incierto que nos aguardaba si continuábamos por este camino peligroso lleno de emociones contradictorias e intensas. Las luces comenzaron a brillar intensamente sobre nuestras cabezas cuando finalmente llegamos al evento principal. Los fuegos artificiales estallaron en colores vibrantes iluminando nuestros rostros llenos de asombro colectivo, pero también reflejando las sombras ocultas dentro mío cada vez más difíciles de ignorar. Mientras disfrutábamos del espectáculo visual frente a nuestros ojos, con risas sonando alrededor, sentí como una parte mía deseaba escapar lejos para evitar confrontar esta nueva realidad compleja creada entre nosotros dos. Otra parte ansiosa quería explorarla sin miedo alguno, aunque supiera perfectamente cuán arriesgado sería hacerlo eventualmente. El espectáculo terminó dejando tras sí ecos resonantes en el aire fresco nocturno. Todos comenzaron a dispersarse lentamente hacia sus respectivos alojamientos tras compartir momentos memorables juntos como familia, pero yo sabía muy bien que esta noche sería diferente para mí. Mientras regresábamos al hotel bajo un cielo estrellado lleno de promesas ocultas e incertidumbres palpables, comprendí algo fundamental: mis sentimientos habían cambiado drásticamente desde aquel primer beso inesperado en la playa. Pero, ¿sería capaz realmente enfrentar todo lo que eso podría significar? El camino hacia el hotel se sentía más largo de lo habitual, cada paso resonando en mi mente como un eco de mis pensamientos confusos. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero en lugar de calmarme, solo intensificaba la tormenta emocional que me invadía. La risa de mi pareja y la del hijastro aún resonaban en mis oídos, pero ahora se sentían lejanas, como si pertenecieran a otra vida. Mientras caminábamos, me encontré con una pareja que disfrutaba del ambiente festivo. Sus miradas llenas de complicidad me recordaron lo que había perdido en mi propio matrimonio. La forma en que se miraban, cómo se reían juntos, despertó una punzada de nostalgia y anhelo en mí. ¿Dónde habían quedado esos momentos entre mi esposo y yo? La rutina había consumido nuestra relación, dejándola vacía y carente de emoción. Cuando finalmente llegamos al hotel, el silencio del vestíbulo contrastó con la algarabía exterior. Mi corazón latía con fuerza, sabía que debía actuar con cautela. Al entrar a nuestra habitación, la tensión era palpable. Mi pareja comenzó a hablar sobre los planes del día siguiente, pero sus palabras no penetraban en mi mente. Todo lo que podía pensar era en aquel beso robado en la playa. Nuestros labios se encontraron, como si el mundo se hubiera detenido por un breve instante. La culpa me invadió mientras intentaba concentrarme en su conversación. ¿Qué estaba haciendo? Había cruzado una línea que nunca imaginé cruzar y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis acciones. La idea de ser descubierta me aterrorizaba, pensaba en lo que eso significaría para mi familia y para mí misma. A medida que la noche avanzaba, la ansiedad crecía dentro de mí.
Mi pareja se acomodó en la cama mientras yo permanecía sentada al borde, sintiendo el peso de mis decisiones sobre mis hombros. El recuerdo del abrazo cálido y las miradas furtivas entre el hijastro y yo parecían tan lejanos y tan cercanos al mismo tiempo. La mañana siguiente llegó sin piedad. El sol brillaba intensamente a través de las cortinas, iluminando cada rincón del cuarto como si quisiera revelar todos los secretos ocultos. Me levanté antes que los demás, buscando un momento a solas para reflexionar sobre lo sucedido. Miré por la ventana hacia el bullicio de Valencia. Las calles estaban llenas de vida y color, pero yo me sentía atrapada en un laberinto oscuro. El desayuno fue tenso, las sonrisas forzadas no lograban ocultar el malestar que todos sentíamos. Mi pareja hablaba sobre visitar un mercado local famoso por su paella, mientras yo asentía sin realmente escucharle. Mis pensamientos volvían constantemente al hijastro. ¿Qué pensaría él? ¿Sentiría lo mismo? Esa incertidumbre me mantenía inquieta. Cuando finalmente llegamos al mercado, el bullicio y los aromas vibrantes parecían abrumadores. Las risas de los turistas contrastaban con mi estado interno, todo parecía un espectáculo ajeno a mis emociones reales. En un momento dado, mientras admirábamos una exhibición colorida de flores y frutas frescas, me encontré cara a cara con él. Sus ojos brillaban bajo el sol matutino, había algo diferente en su mirada esta vez. Un destello compartido nos conectó instantáneamente y comprendí que ambos éramos prisioneros de esta situación complicada. A pesar del tumulto emocional que experimentábamos, había una chispa innegable entre nosotros. De repente una risa cercana nos interrumpió, era un grupo de jóvenes disfrutando del ambiente festivo del mercado. Esa distracción fue suficiente para romper la tensión entre nosotros por un momento. Sin embargo, no pude evitar sentir cómo esa conexión crecía más fuerte cada vez que estábamos juntos. Más tarde ese día decidimos explorar una playa cercana después del almuerzo. Quería aprovechar cada instante antes de regresar a casa y enfrentar la realidad nuevamente. Mientras caminábamos por la orilla, nuestras manos se rozaron accidentalmente y esa simple acción encendió algo dentro de mí. En medio de las risas y conversaciones despreocupadas entre nosotros tres, hubo otro instante robado. Nuestros ojos se encontraron mientras compartíamos una broma sobre un niño construyendo castillos de arena cercano. Ese momento fue suficiente para electrizar el aire entre nosotros nuevamente. Con cada interacción furtiva crecía mi deseo por él, era como si estuviéramos atrapados en nuestra propia burbuja ajena al resto del mundo. Pero también aumentaba la culpa dentro de mí. ¿Qué significaría esto para todos? Con cada sonrisa compartida venía una nueva carga emocional que no podía ignorar. Al caer la tarde regresamos al hotel exhaustos pero satisfechos por haber disfrutado del día juntos como familia. Sin embargo, yo sabía que había algo más profundo entre nosotros dos que no podía ser ignorado ni reprimido más tiempo. Esa noche decidí salir a dar un paseo sola por los alrededores del hotel para aclarar mis pensamientos confusos. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente dentro de mí, y cómo debía manejarlo todo antes de tomar decisiones irreversibles. Mientras caminaba bajo las luces titilantes de Valencia recordé momentos pasados con mi pareja, aquellos años llenos de promesas e ilusiones perdidas poco a poco bajo el peso cotidiano del matrimonio rutinario. Pero ahora todo parecía tan distante comparado con lo nuevo e intenso que estaba sintiendo por su hijo. Al regresar al hotel vi su figura esperando frente a nuestra puerta. Él también había salido a tomar aire fresco tras pasar tiempo solo con su padre dentro del cuarto. Nuestros ojos se encontraron nuevamente cargados con esa mezcla explosiva entre deseo e incertidumbre. ¿Podemos hablar?, preguntó él casi susurrando mientras miraba hacia ambos lados asegurándose que nadie pudiera escucharnos o vernos juntos así fuera solo unos segundos más. Sí, respondí sintiendo como cada palabra era pesada como plomo debido a todo lo que representábamos ahora uno para el otro. Mientras nos adentrábamos en una conversación llena de silencios incómodos e inseguridades latentes comprendí algo crucial: no podría seguir viviendo así atrapada entre dos mundos tan diferentes sin tomar alguna decisión pronto. Al final decidimos salir juntos hacia una pequeña terraza donde podríamos estar solos lejos del bullicio familiar por unos instantes más. La noche caía lentamente envolviéndonos en su oscuridad protectora mientras comenzábamos a hablar sobre nuestras emociones contradictorias.
Pero justo cuando comenzábamos a abrirnos uno al otro escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde dentro del hotel. El corazón me dio un vuelco ante la posibilidad inminente de ser descubiertos justo cuando comenzábamos a desnudarnos emocionalmente ante el otro. El sonido de los pasos se acercaba, y en un instante, la burbuja de intimidad que habíamos creado se desvaneció. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban la misma mezcla de emoción y miedo que sentía yo. Rápidamente nos apartamos el uno del otro, como si el aire mismo nos hubiera traicionado. La puerta del hotel se abrió con un chirrido, y un conocido de mi esposo apareció en el umbral. ¿Qué hacen aquí tan tarde?, preguntó con una sonrisa despreocupada, sin sospechar lo que realmente estaba ocurriendo. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de recomponerme. Solo estábamos charlando, respondí tratando de sonar natural. Él asintió, pero su mirada curiosa no se despegó de nosotros. La tensión en el ambiente era palpable. Mientras él continuaba hablando sobre las fallas y los planes para el día siguiente, yo luchaba por mantener la compostura. La conversación se tornó monótona, cada palabra parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. La conexión que había comenzado a florecer entre mi hijastro y yo pendía de un hilo. Cuando finalmente se despidió y cerró la puerta tras él, el silencio fue abrumador. «Esto no puede seguir así», dijo mi hijastro con voz temblorosa. Sabía que tenía razón, pero la idea de terminar lo que habíamos comenzado me llenaba de pánico. Habíamos cruzado una línea que no podía borrarse fácilmente. Pasamos la noche juntos, aunque no como había imaginado en mis sueños más salvajes. En lugar de eso compartimos palabras llenas de dudas y temores sobre lo que significaba nuestra atracción prohibida. Las horas pasaron mientras nos aferrábamos a esa conexión frágil, conscientes del abismo emocional que se abría ante nosotros. La mañana llegó con un resplandor brillante y engañoso. La playa lucía hermosa bajo el sol valenciano, pero mis pensamientos estaban nublados por la confusión. Decidí salir a caminar sola para aclarar mis ideas. Las olas rompían suavemente en la orilla mientras recordaba momentos felices con mi esposo y cómo todo había cambiado. Un grupo de turistas reía a lo lejos, su alegría contrastaba con mi tormento interno. Me senté en la arena fría y respiré profundamente el aire salado del mar. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Arriesgarlo todo por una atracción momentánea? La culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Mientras contemplaba las olas, vi a mi hijastro acercarse desde lejos. Su expresión era seria. Podía sentir su ansiedad incluso antes de que llegara junto a mí. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. «Lo sé», respondí suavemente sintiendo como cada palabra pesaba como una piedra en mi pecho. «Me siento confundido», continuó él, mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas en el océano infinito. «No sé qué significa esto entre nosotros». La verdad era que tampoco lo sabía yo, las emociones eran intensas pero caóticas al mismo tiempo. «No podemos ignorarlo», le dije finalmente aunque temía las repercusiones. A medida que conversábamos sobre nuestros sentimientos contradictorios, un viejo amigo mío apareció inesperadamente detrás de nosotros. «Hola. No sabía que estaban aquí». Su rostro mostraba sorpresa al vernos juntos en ese lugar apartado. El encuentro me hizo dudar aún más sobre nuestras decisiones recientes. «Estamos disfrutando del paisaje», traté de improvisar mientras sonreía nerviosamente. «Parece más bien una reunión secreta», bromeó él sin saber cuánto me afectaban sus palabras. Mi hijastro sonrió forzadamente mientras intentábamos actuar casuales ante su presencia. Pero al despedirse su mirada se detuvo en mí por un instante demasiado largo, era como si pudiera ver más allá de la fachada que intentábamos mantener. Regresamos al hotel sin hablar mucho más. El peso del secreto seguía ahí entre nosotros como una sombra ineludible. Esa noche decidimos salir a cenar juntos como si nada hubiera pasado, sin embargo, cada palabra parecía cargar un nuevo significado. Al llegar al restaurante me encontré atrapada entre dos mundos, uno donde todo seguía igual y otro donde mis deseos emergían con fuerza incontrolable. La paella humeante frente a mí era solo un recordatorio del hogar familiar al cual pertenecía, y al mismo tiempo, algo ajeno ahora.
Mi esposo estaba absorto en una conversación trivial sobre los eventos del día siguiente mientras yo miraba hacia mi hijastro al otro lado de la mesa. Un pequeño gesto, un roce accidental, encendió nuevamente esa chispa entre nosotros, fue suficiente para hacerme olvidar por un momento las consecuencias potenciales. Sin embargo, durante la cena sentí como la presión emocional iba creciendo dentro de mí como una olla a punto de estallar. Cada risa compartida entre ellos me hacía sentir cada vez más distante e invisible, era un recordatorio constante del vacío emocional que existía en mi matrimonio. Después de cenar decidimos dar un paseo por el malecón iluminado por faroles brillantes, las luces reflejadas en el agua creaban una atmósfera mágica pero engañosa para mí. Mientras caminábamos juntos bajo las estrellas fugaces, una escena romántica digna de cualquier película, sentí como mis emociones luchaban por salir a flote nuevamente. Esto es complicado, murmuré finalmente cuando nos detuvimos junto a unas rocas donde las olas rompían con fuerza contra ellas. Lo sé, respondió él con sinceridad, sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo ante lo desconocido. La noche avanzaba rápidamente mientras nuestras almas parecían buscar respuestas entre sí sin poder encontrarlas completamente, estábamos atrapados entre dos mundos irremediablemente diferentes, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno del deseo prohibido que nos había unido inesperadamente. A medida que regresábamos al hotel bajo un cielo estrellado, comprendí algo profundo. No podía seguir ignorando esta nueva realidad ni los sentimientos encontrados que empezaban a definir quién era realmente yo ahora frente a esta situación compleja e incierta. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de la oscuridad que había invadido mi corazón. Mientras me vestía, la confusión y la culpa se entrelazaban en mi mente. Miré por la ventana hacia el mar, donde las olas rompían suavemente en la orilla, como si quisieran arrastrar mis pensamientos hacia un lugar más claro. El desayuno en el hotel transcurrió en un silencio incómodo. Mi pareja, absorto en su teléfono, apenas levantó la vista. Su indiferencia me hería más de lo que podía admitir. Los momentos compartidos con mi hijastro flotaban en mi mente como burbujas de aire atrapadas bajo el agua, hermosos pero frágiles. La distancia entre nosotros era palpable y me preguntaba si alguna vez podría volver a ser como antes. ¿Todo bien?, preguntó él sin mirar hacia mí, su tono era casi automático. Sí, solo pensaba en lo que haremos hoy, respondí, intentando sonar despreocupada. Mientras hablábamos de los planes para el día, sentí una punzada de tristeza al recordar lo que había sucedido entre nosotros. La conexión que habíamos forjado no podía borrarse tan fácilmente. Era un secreto que pesaba sobre mis hombros como una losa. Después del desayuno, decidimos visitar algunos lugares emblemáticos de Valencia. Las calles estaban llenas de vida, risas y aromas a paella impregnaban el aire. Sin embargo, cada paso que daba se sentía más pesado. La alegría a mi alrededor contrastaba con la tormenta emocional interna que no podía compartir con nadie. Durante nuestra visita al mercado central, me perdí entre las coloridas frutas y verduras. En un rincón apartado del bullicio, me encontré con él. Nuestros ojos se encontraron y una chispa de complicidad iluminó el instante. Era como si el mundo exterior se desvaneciera por un momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con sinceridad. Confundida, admití sin poder evitarlo. Esto es complicado. Él asintió lentamente y su mirada se tornó seria. Yo también me siento así. No sé qué hacer. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco triste, ambos atrapados en una situación que desafiaba toda lógica y moralidad. La atracción era innegable, pero las consecuencias podían ser devastadoras. Al salir del mercado, decidí alejarme un poco para pensar con claridad. Caminé hacia la playa donde las olas susurraban secretos al viento. Sentía como la arena caliente se deslizaba entre mis dedos mientras reflexionaba sobre lo sucedido hasta ahora. A medida que el día avanzaba y nos reuníamos nuevamente para almorzar, noté cómo mi pareja seguía distante, su mirada fija en su plato mientras yo intentaba mantener una conversación trivial sobre las tradiciones locales. ¿Te gustaría probar algo nuevo? Hay un buen restaurante cerca, sugerí tratando de romper el hielo. No tengo hambre, respondió sin levantar la vista.
Su desprecio dolía más de lo esperado y me pregunté si alguna vez podríamos recuperar lo que habíamos perdido, o si estaba condenada a vivir esta vida vacía mientras exploraba sentimientos prohibidos con alguien tan cercano a mí. Más tarde esa tarde decidimos dar un paseo por la playa al atardecer. Las sombras se alargaban mientras caminábamos juntos, él siempre cerca pero nunca lo suficientemente cerca para sentirme segura de lo que realmente quería. En ese momento tenso y hermoso, decidí arriesgarme. «Podemos hablar más tarde», le susurré mientras nos alejábamos del grupo familiar. Él asintió y su mirada reflejaba tanto deseo como miedo. Encontramos un rincón apartado donde las olas rompían suavemente contra las rocas, era nuestro refugio secreto lejos de miradas curiosas. Nuestros labios se encontraron en ese instante robado entre risas nerviosas y miradas furtivas. Fue un acto impulsivo pero lleno de significado profundo para ambos. El mundo exterior desapareció mientras nuestras almas buscaban consuelo mutuo en medio del caos emocional que nos rodeaba. Sin embargo, al separarnos rápidamente tras ese beso inesperado, sentí una punzada de culpa atravesar mi corazón nuevamente. Esta conexión no solo complicaría nuestras vidas sino también dañaría a quienes amábamos. La noche llegó rápidamente después de ese día agitado, y aún no sabía cómo enfrentar mis sentimientos ni qué decisiones tomar respecto a mi matrimonio y esta nueva relación secreta. Al regresar al hotel noté cómo mi pareja estaba sentado en la cama viendo televisión, su actitud distante continuaba siendo una muralla impenetrable entre nosotros. ¿Te sientes bien?, preguntó él sin apartar los ojos de la pantalla cuando entré en la habitación. «Solo cansada», respondí evasivamente mientras trataba de ocultar el torbellino interno que me consumía por dentro. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí rendida sobre las sábanas. El sueño no llegaba porque cada pensamiento giraba alrededor del dilema moral en el que estaba atrapada. ¿Valdría la pena seguir esta conexión prohibida? ¿O debería intentar recuperar lo perdido con mi pareja? El amanecer trajo consigo nuevas preguntas e incertidumbre sobre cómo avanzar sin romper todo lo que había construido hasta ahora. Cada decisión parecía tener consecuencias devastadoras tanto para mí como para quienes estaban involucrados indirectamente en este triángulo emocional tan delicado. A medida que me preparaba para enfrentar otro día lleno de tensiones ocultas bajo sonrisas forzadas y conversaciones superficiales entre familiares felices e inconscientes del caos interno reinante dentro mío, sabía profundamente que debía encontrar claridad pronto antes de perderme completamente a mí misma entre estos dos mundos irreconciliables. El día comenzó con un aire pesado, como si la brisa del mar arrastrara consigo mis pensamientos más oscuros. Mientras me preparaba para salir, el eco de las risas familiares resonaba en el pasillo. La imagen de mi esposo y mi hijastro compartiendo un momento de complicidad me llenó de una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? Las expectativas familiares se cernían sobre mí como una sombra, recordándome que debía cumplir con el papel que se esperaba de mí. Durante el desayuno, la conversación giró en torno a las tradiciones locales y los planes para la tarde. La paella que se cocinaría en la playa era un tema recurrente, un símbolo de unión familiar que me parecía cada vez más distante. Observé a mi esposo hablar animadamente mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. En mi mente luchaba con el dilema que me consumía, el deseo por mi hijastro y la vida que había construido con mi pareja. Fue entonces cuando recibí un mensaje de una amiga cercana. Nos habíamos prometido compartir nuestras inquietudes más profundas, pero nunca imaginé que su mensaje me sacudiría tanto. ¿Cómo va tu matrimonio? A veces es bueno hablar. Esa simple pregunta hizo que una oleada de emociones me invadiera. ¿Era realmente necesario compartir mis pensamientos más oscuros? La idea de abrirme a alguien más sobre lo que estaba ocurriendo me aterrorizaba. La tarde avanzó y decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente. La arena caliente bajo mis pies y el sonido del mar me ofrecían un momento de paz efímera. Sin embargo, no podía dejar de pensar en cómo mi esposo había comenzado a sospechar algo. Su mirada se había vuelto más crítica en los últimos días, como si pudiera leer entre líneas mis emociones ocultas. Al regresar al hotel, encontré a mi hijastro sentado solo en el balcón. Su expresión reflejaba una mezcla de incertidumbre y deseo, algo que también sentía yo misma. Nos miramos durante unos segundos antes de que él rompiera el silencio.
¿Qué está pasando entre nosotros? Su pregunta flotaba en el aire como una carga pesada. No lo sé, respondí sinceramente, sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo en la pared que separaba nuestras realidades. En ese instante comprendí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo entre nosotros. Me confundes, dijo él con voz baja, casi temerosa. La tensión era palpable mientras ambos tratábamos de encontrar sentido a lo inexplicable. La conexión entre nosotros era innegable, sin embargo, también era peligrosa y llena de consecuencias potencialmente devastadoras. A medida que caía la noche y las luces del hotel comenzaban a parpadear, decidimos salir juntos a caminar por la orilla del mar. El sonido de las olas rompía contra las rocas mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros. Cada palabra parecía acercarnos más, pero también aumentaba la presión del secreto que llevábamos dentro. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron brevemente. Ese instante robado fue electrizante pero también aterrador. Me retiré rápidamente sintiéndome abrumada por la culpa y el deseo al mismo tiempo. Esto no puede seguir así, le dije mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Por qué no?, preguntó él con una mezcla de desafío e inocencia en su mirada. Las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? Las repercusiones podrían ser devastadoras no solo para mí sino para toda nuestra familia. Esa noche regresé al hotel sintiéndome aún más perdida. Las palabras de mi amiga resonaban en mi mente: a veces es bueno hablar. Pero, ¿hablar sobre qué? ¿Sobre mis deseos ocultos? ¿Sobre cómo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables? En medio del caos emocional, decidí enfrentar mis sentimientos con claridad. Necesitaba respuestas antes de tomar decisiones irreversibles. Al día siguiente estaba decidida a tener una conversación honesta con mi esposo sobre nuestro matrimonio y lo que realmente significaba para mí. Sin embargo, cuando llegué al desayuno esa mañana, noté algo diferente en su actitud. Había una tensión palpable en su mirada hacia mí y su hijastro. De repente entendí por qué había estado tan distante últimamente. Él había comenzado a sospechar algo entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó él con preocupación mientras servía café. Sí, respondí rápidamente, tratando de mantenerme serena aunque mi corazón latía desbocado ante la idea de ser descubierta. Mientras intentábamos disfrutar del desayuno familiar típico valenciano, con tostadas y jamón, sentí como las miradas inquisitivas se posaban sobre mí cada vez más frecuentemente. Mi esposo intercambiaba miradas furtivas con su hijo. Algo estaba ocurriendo detrás del telón familiar que amenazaba con estallar en cualquier momento. Después del desayuno decidimos visitar algunos lugares turísticos locales. Sin embargo, cada paso era pesado bajo la presión del secreto que llevábamos dentro. A medida que avanzábamos entre los colores vibrantes y las festividades típicas valencianas, las fallas estaban cerca. Sentí como cada sonrisa forzada escondía un abismo emocional profundo e inexplorado. Al final del día regresamos al hotel exhaustos pero incapaces de escapar uno del otro. Nuestro vínculo era inquebrantable aunque lleno de contradicciones dolorosas. Al caer la noche nuevamente nos encontramos solos en el balcón. Esta vez no hubo palabras vacías ni evasivas, solo miradas cargadas de significado profundo. Él tomó mis manos entre las suyas y dijo: no puedo seguir así. El peso detrás sus palabras hizo eco dentro mío. Sabía que necesitábamos tomar decisiones difíciles pronto o todo podría desmoronarse ante nuestros ojos como un castillo hecho de arena arrastrado por las olas. La presión del secreto se volvía insostenible. Cada día perdido traería consigo consecuencias irreparables para todos los involucrados. La mañana del evento familiar llegó con un aire tenso. La casa estaba llena de risas y conversaciones animadas, pero yo me sentía como un espectador en una obra que no me pertenecía. La paella burbujeaba en la cocina, su aroma llenando el espacio con recuerdos de momentos felices, pero mi mente estaba lejos de allí. Era un día que debía ser alegre, pero para mí, la alegría se había convertido en un peso insoportable. Mientras me movía entre los invitados, noté a mi pareja hablando con algunos amigos. Su risa resonaba, pero ya no era la melodía que solía alegrar mis días. Había una distancia palpable entre nosotros, una brecha que se había ido ampliando con cada secreto guardado.
En ese instante el hijastro apareció a mi lado, su mirada intensa y preocupada. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. La pregunta me sorprendió. ¿Cómo podía estar bien cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse? Solo necesito un momento, respondí, intentando mantener la calma. Él asintió y propuso salir al jardín donde el bullicio se desvanecía en el fondo. El aire fresco contrastó con la calidez del interior y me permitió respirar de manera más profunda. Sin embargo, el silencio entre nosotros se volvió incómodo rápidamente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él finalmente, rompiendo la tensión. La pregunta colgaba en el aire como un desafío. No había respuestas fáciles. No lo sé, murmuré sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de mí nuevamente. En ese momento crucial, decidí que era hora de enfrentar a mi pareja. La idea de mantener esta farsa por más tiempo era insostenible, las emociones reprimidas estaban comenzando a salir a flote y amenazaban con arrastrarlo todo consigo. Regresamos al interior y lo encontré esperando junto a un grupo de amigos. Necesitamos hablar, dije en voz firme, sintiendo como todos los ojos se volvían hacia nosotros. Mi pareja frunció el ceño y siguió mis pasos hacia una habitación apartada. El ambiente festivo se desvaneció rápidamente al cerrar la puerta detrás de nosotros. ¿Qué ocurre?, preguntó él con tono inquisitivo. No puedo seguir así, respondí sin rodeos. Siento que estamos perdiendo algo importante. Él cruzó los brazos, su expresión mostraba incredulidad ante mis palabras. ¿A qué te refieres? ¿Por qué ahora? La tensión crecía entre nosotros como si cada palabra pronunciada fuera una chispa lista para encender una explosión emocional. Porque hay cosas que no hemos hablado, cosas que nos están separando. En ese instante crítico, el hijastro entró sin previo aviso, su rostro reflejaba preocupación al vernos juntos en esa situación tensa. La mirada entre él y mi pareja fue suficiente para encender una llama de conflicto latente. Lo siento, murmuró él antes de retroceder rápidamente hacia la puerta. Mi corazón latía aceleradamente mientras las consecuencias de este encuentro comenzaban a cobrar forma en mi mente. Un giro inesperado había alterado las dinámicas familiares justo cuando pensaba que podría haber una salida clara. Esto es ridículo, dijo mi pareja al ver la reacción del joven. No puedo creer que estés hablando así aquí. El ambiente se tornó hostil y comprendí que cualquier intento de sinceridad podría llevarnos a un callejón sin salida emocionalmente devastador. Sin embargo, no podía dar marcha atrás, mis sentimientos eran reales y necesitaban ser abordados. Es real para mí, contesté con firmeza, sintiendo como las palabras salían cargadas de emoción contenida. Fue entonces cuando el hijastro regresó por segunda vez, esta vez más decidido. Escucha, comenzó él mientras miraba fijamente a su padre, no podemos seguir ignorando lo que está pasando. Las palabras resonaron como un eco en la habitación pequeña, tanto él como yo estábamos atrapados en este triángulo emocional sin salida aparente. La revelación del hijastro trajo consigo una nueva capa de tensión, ahora éramos 3 personas afectadas por decisiones difíciles e impulsos prohibidos. No deberías estar involucrado en esto, replicó mi pareja con voz dura, pero había algo quebrantado en su tono que no pasé por alto. No puedo quedarme callado mientras todo esto se desmorona, respondió el joven desafiante mientras sus ojos mostraban determinación. El dilema se intensificó, cada palabra parecía acercarnos más al borde del abismo emocional donde ya no habría retorno posible. En medio del caos interno y externo, sentí como si estuviera atrapada entre 2 mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde mis deseos comenzaban a tomar forma tangible. De repente el hijastro lanzó una propuesta audaz: podríamos irnos lejos, solo tú y yo. Sus palabras flotaron en el aire cargadas de significado e impulsividad juvenil. El impacto fue inmediato, tanto mi pareja como yo quedamos paralizados ante esa sugerencia inesperada. La idea resonaba como un canto seductor pero también aterrador, representaba todo lo que temía perder: estabilidad familiar, reputación social y hasta mis propios hijos. No puedes estar serio, dijo mi pareja finalmente con incredulidad marcada en su rostro mientras sus manos temblaban ligeramente por la ira contenida o quizás por el miedo a perderlo todo también.
El joven mantuvo su mirada fija sobre mí esperando alguna señal o respuesta que pudiera cambiarlo todo. Estaba claro que había cruzado una línea invisible entre deseo y realidad irreconciliable. No pude evitar sentirme atraída por esa posibilidad radical aunque sabía perfectamente las repercusiones potenciales. Huir significaría dejar atrás años de sacrificios familiares y compromisos adquiridos bajo promesas mutuas. En ese instante crucial comprendí que estaba frente a una elección monumental: seguir adelante con esta conexión prohibida o aferrarme a lo conocido aunque estuviera roto e insatisfactorio. La presión aumentaba alrededor nuestro mientras los ecos del festejo seguían sonando fuera de esa habitación cerrada, cada risa ajena acentuaba nuestro drama interno. Una decisión debía tomarse pronto antes de que las circunstancias nos arrastraran aún más lejos hacia lo desconocido. La tensión se palpaba en el aire. Mi esposo, con su mirada seria, rompió el silencio que nos envolvía. He estado pensando en lo que ha estado pasando entre nosotros, dijo con voz grave. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿A qué te refieres?, respondí, tratando de mantener la calma. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras esperaba su respuesta. La incertidumbre me oprimía el pecho, sabía que cualquier revelación podría cambiarlo todo. Sé que algo no está bien. He notado la distancia entre nosotros, continuó, sus ojos buscando los míos. En ese momento sentí una mezcla de culpa y miedo, mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que había estado sucediendo a mis espaldas. Las cosas han sido difíciles últimamente, intenté justificarme, pero las palabras salieron vacías. La verdad era más compleja de lo que podía expresar. Un pensamiento oscuro cruzó por mi mente: ¿qué pasaría si él descubría la verdad? Mi esposo suspiró y se pasó la mano por el cabello, un gesto que conocía bien. No quiero perderte, pero necesito saber si hay alguien más. Su confesión me dejó helada. La idea de ser descubierta me aterrorizaba: no solo perdería a mi esposo, sino también a mi hijastro. ¿Alguien más? No hay nadie, dije con firmeza, aunque sabía que mis palabras eran un engaño. La mirada de mi esposo se endureció, parecía no creerme del todo. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Lo siento, dijo al final, su voz quebrándose ligeramente. No puedo seguir así sin saber. Era un momento crucial, debía decidir si seguir ocultando mis sentimientos o enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mientras tanto, el recuerdo del joven era constante en mi mente. Su sonrisa, su risa contagiosa y esos momentos robados en los que nos encontrábamos a solas parecían ahora más peligrosos que nunca. La atracción había crecido en algo incontrolable y aterrador. Decidí salir a dar un paseo por la playa para aclarar mis pensamientos. El sonido de las olas me envolvió mientras caminaba a lo largo de la orilla, dejando que la brisa marina acariciara mi rostro. Los recuerdos del viaje familiar me asaltaron. Las risas compartidas y los momentos íntimos con él parecían tan lejanos ahora. Al llegar al hotel, vi a mi hijastro sentado en el vestíbulo, absorto en su teléfono móvil. Su presencia provocó una mezcla de emociones dentro de mí: el deseo y la culpa luchaban por dominarme nuevamente. Me acerqué lentamente sintiendo como cada paso era una traición silenciosa. Hola, dije al llegar a su lado. Él levantó la vista y sonrió débilmente. Había algo diferente en su expresión, como si también estuviera lidiando con sus propios demonios internos. Hola, respondió sin mucha energía. ¿Todo bien? Su pregunta flotó entre nosotros como un recordatorio incómodo de lo que estaba en juego. No estoy segura, admití sinceramente mientras tomaba asiento junto a él. Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que realmente sentía, todo estaba confuso y lleno de incertidumbre. Yo tampoco, confesó él después de un momento de silencio tenso. Siento que estamos atrapados. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda y compartida. Ambos sabíamos que estábamos navegando por aguas peligrosas. La conversación se tornó hacia los recuerdos del viaje. Las comidas familiares y las tradiciones valencianas nos hicieron reír brevemente antes de volver al peso de nuestra realidad compartida. No sé qué hacer, le dije finalmente sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí nuevamente.
Él giró hacia mí su cuerpo con interés renovado, como si esperara escuchar una solución mágica a nuestro dilema moral. Podríamos salir juntos otra vez, sugirió tímidamente, aunque sabía que esa idea era peligrosa e imprudente para ambos. No puedo arriesgarlo todo por eso, respondí rápidamente antes de pensar mejor en mis palabras. Pero al decirlo, también comprendí cuán profundamente deseaba estar cerca de él nuevamente. En ese instante crítico llegó la revelación inesperada: tu esposo me habló hoy. Las palabras cayeron como piedras sobre mí, el mundo pareció detenerse mientras procesaba lo que significaban esas palabras. ¿Qué te dijo?, pregunté con ansiedad creciente mientras el pánico comenzaba a llenar cada rincón de mi ser. Me advirtió sobre ti, sobre nosotros. Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras cargadas de significado. Era evidente que había algo más detrás del mensaje directo y frío de mi esposo. El aire se volvió denso entre nosotros mientras comprendía las implicaciones del aviso. ¿Había llegado ya el momento en el cual nuestras vidas serían irrevocablemente alteradas? La posibilidad era aterradora e inevitablemente cercana. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma mientras miraba hacia el suelo, incapaz de soportar su mirada intensa llena de confusión y deseo reprimido. Él tomó un profundo respiro antes de hablar nuevamente. Entonces debemos decidirlo ya. Sus ojos ardían con una determinación inesperada. Había tomado la iniciativa en esta conversación crítica donde yo parecía paralizada por el miedo. Su propuesta resonó dentro de mí como un tambor lejano. ¿Era realmente posible tomar una decisión ahora? La presión aumentaba cada vez más mientras pensábamos en nuestro futuro incierto juntos o separados. Las olas rompían contra la orilla detrás nuestro como testigos silenciosos del dilema moral al cual nos enfrentábamos: amor prohibido versus compromiso familiar. Todo estaba llegando a un punto crítico donde cualquier elección podría tener consecuencias devastadoras para ambos. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables sin saber cuál sería el siguiente paso ni cómo podría enfrentar lo inevitable cuando finalmente tomara una decisión.